Bueno, buen día Adrián, los saludo también a usted y muchas gracias por esa introducción. Y bueno, es lo que anticipaba aquí el colega Adrián. Nosotros nos comprometimos desde acá a darle continuidad a esta situación que está viviendo el sector de la salud, más precisamente podemos decir los médicos del sistema sanitario de la provincia, en un verdadero plan de lucha y en una necesidad, porque el gobierno de la provincia acate sus necesidades con respecto a sus ingresos, que está gravemente dañado, más aún por el contexto que estamos viviendo de una epidemia tan grave como el dengue. Bueno, en ese contexto tenemos la visita del doctor Julián Asif. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? Y un buen día también a toda la teleaudiencia. Por favor. Doctor, en estos días, el lunes creo que tuvimos la visita del doctor Karim Asus. Así es. ¿No hubo novedades de Casa de Gobierno? ¿No hubo ninguna convocatoria hacia ustedes? No, verdaderamente algún llamado a dialogar, que creemos es uno de los aspectos fundamentales en tiempos en que vivimos, hasta acá no hemos recibido, pero sí poder decir que hay una evidencia que es irrefutable. Esto que hace apenas 20 días, porque fue en la tarde del 31 de marzo, se celebró incluso hasta con la denominación de un verdadero logro histórico para el sector de la salud. Hoy la evidencia está mostrando la hipocresía y la falsedad de ese tan celebrado, ¿no es cierto?, acuerdo, porque los índices inflacionarios ya han superado ampliamente aquello que se acordó tener vigencia a partir del mes de marzo. Y voy a ser más claro en esta expresión. El organismo oficial, que es el INDEC, habla de un índice inflacionario del 22,5%. Sí. La actualización que el gobierno y los gremios celebraron alborozadamente en una hipócrita forma de proceder, está por debajo de ese porcentaje. Claro. Entonces, si ya la primera parte, el primer tramo, está por debajo del porcentaje inflacionario, ¿qué queda para el resto? Claro, es decir, lo que ellos blanquean como gran anuncio ya es inferior. Tan solo han pasado 20 días. 20 días para demostrar quién tiene la razón. Bien. Si aquellos, ¿no es cierto?, que una vez más han hecho todo a espaldas acá no solo tenemos que hablar de los médicos, que es una cuestión importante, acá CITAS nuclea a todo el personal de salud. Ninguno queda excluido. Es importante aclararlo. Exactamente, sí. exactamente. Sí. Por eso es que en el día de ayer la expresión fue tan multitudinaria, tan categórica, tan expresiva en la calle, en donde no solo personal de salud que pertenece a la capital, sino a todo el interior, desde los distintos rincones, desde los más alejados y recónditos de la provincia. Ayer hubo personal de salud presente en la plaza, haciendo escuchar y mostrando su descontento, y hoy vamos a volver a hacerlo, porque la medida que estamos desarrollando en estos 2 días de protesta incluyen también el día de hoy, en donde luego de nuclearnos en el Hospital Centro de Salud, vamos a marchar hacia la legislatura, porque también hay una promesa, ¿no es cierto? Inclusive una promesa que tiene dictamen favorable en la Comisión de Salud de la legislatura, Comisión de Salud presidida por alguien que después de 8 años de estar en ese lugar, parece que de pronto tomó conciencia de lo que CITAS viene planteando desde el año 2009. 2009 lo viene haciendo en cada una de sus actas paritarias firmadas. Casi en la época de los comienzos de CITAS. Tal cual, tal cual. Cuando nos iniciamos como autoconvocados, ¿no es cierto? Y posteriormente, por la decisión también de todos, se canalizó a través de nuestro actual espacio gremial, que hoy es CITAS. Pero planteábamos desde ese entonces y en cada una de las actas paritarias firmadas en los años posteriores, la necesidad de reformular, de modificar la ley de carrera sanitaria en aspectos tales como los coeficientes de nivel, que es lo que ahora se está buscando llevar a cabo, como así también el reconocimiento
a quienes tienen distintas capacitaciones, quienes permanentemente se están actualizando en sus conocimientos, quienes desarrollan funciones, y también en otro aspecto que es fundamental para evitar el manoseo de lo que es la política en el ámbito de salud, que es la realización de concursos genuinos, transparentes. Es decir, que quien ocupe el lugar de ser jefe de un servicio, coordinador de un servicio, lo sea por méritos propios. Por sus propios méritos. No por afinidad con este político, con este gobernante. Por amiguismo, como decimos acá en la provincia. Exactamente. Entonces, esa búsqueda es incesante. Y vamos a ir a pedirle a la legislatura que sesione, que trate el proyecto de modificación. Una legislatura, ¿no es cierto?, que siendo la más cara del país, trabaja muy poco. Sí. Pero muy poco trabaja. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, diálogo con legisladores de la oposición con respecto a esto, doctor? Mire, Citas tiene una característica fundamental. Nosotros hablamos con representantes del oficialismo, de la oposición, de sin hacer distinción por exactamente, porque nos motiva una sola cuestión. Nos motiva a tener para la totalidad del equipo de salud un reconocimiento salarial que sea acorde. Exacto. Y ser acorde implica tener salarios que estén por arriba, no por debajo de la línea de la pobreza. Pero paralelamente nos motiva que haya un funcionamiento de la salud pública como corresponde. Exacto. Hoy en día vemos con muchísima preocupación el deterioro constante de la calidad en la atención de salud pública, cuando Tucumán siempre se ha caracterizado por tener profesionales y equipos de salud idóneos, capacitados. Hoy vemos, por ejemplo, con preocupación que el Hospital de Niños, de una complejidad insuperable en materia pediátrica en la provincia, no funciona el tomógrafo hace 6 meses. Es gravísimo, eso es grave. CAPS, dispensarios, centros de atención primaria de la salud, como se denominan, que están cercanos a la Plaza Independencia, como es el caso del CAPS El Bosque, que está acá en la avenida Belgrano y Asunción, no tiene ningún día de la semana médicos pediatras para atender a una provincia que tiene una población pediátrica que en un más del 50% está por debajo de la línea de la pobreza. No hay pediatras ningún día de la semana para atender. No hay fonoaudiólogos a pesar de estar la cabina para hacer las audiometrías. En el hospital... ¿Qué es lo que pasa? Perdón, doctor. ¿No nombran la cantidad de personal que se necesita? Lo que sucede, Ernesto, es lo siguiente. Cuando uno se capacita en la vida, en cualquier profesión, como concepto general, ¿para qué lo hace? Para no solo lograr obtener mayor y mejores y sólidos conocimientos, sino para tener una retribución que le permita vivir con dignidad en función de aquello que se ha capacitado. Claro, bueno, eso es lo que no ocurre en el sistema. Por eso es que hoy en día los médicos jóvenes recientemente egresados de la Facultad de Medicina, esto tiene reconocimiento incluso desde las autoridades académicas de nuestra prestigiosísima Facultad de Medicina. Terminan la carrera, piden la certificación de su título y no hacen como lo hacían antiguamente, se vuelcan al sistema público, optan por irse del sistema público. Incluso se está sucediendo algo que es muy preocupante. Desde las mismas fuentes del Ministerio de Salud, a quienes aún no han terminado la carrera, están en los últimos años de la carrera, los están llamando para ver si pueden cubrir esos lugares, ¿no es cierto?, que están vacantes. Son profesionales que todavía no tienen el título, no tienen ni siquiera el sello. Entonces, es un riesgo. Y es lo que estamos alertando a la población en general, el riesgo que implica que lo más preciado por uno, que es la conservación de la salud, está, ¿no es cierto?, con el riesgo, por un lado, de ser atendido por personas que aún no han completado su capacitación, pero por otro lado, con una deficiencia infinita de personal. Acá hay un concepto que vale la pena aclarar. Perdón, guardias llenas. Porque es increíble. O sea, a ver, quiero llamar la atención también de la gente que nos está escuchando, de decir, estamos ante el peligro
de que muchos de nuestros vecinos de la provincia puedan ser atendidos hoy por personas que todavía no han completado sus estudios. Tal cual. Están en los últimos años, pero todavía no son profesionales. Claro, no son exactamente. Pero justamente siguiendo ese concepto iba a decir, hay una concepción equivocada de programas de salud pública seria. Se cree y se piensa que inaugurando, porque tiene el marketing político, en el Hospital de Niños inauguro esto, en el Hospital Modular de Lomas de Tafí inauguro esto. El concepto, ya lo decía el doctor Ramón Carrillo, sanitarista que pasó a la historia por su capacidad de anticiparse a los sucesos, que cuando más pacientes hay en un hospital, quiere decir que hay un fracaso de la salud pública en todas aquellas medidas que son de prevención. Exactamente. El concepto hipócrita de la política hoy en día dice que ¿qué sirve más? Mostrar qué hago, qué pinto, pero medidas de prevención. Por ejemplo, lo que ocurre con el dengue es un ejemplo claro del fracaso de las medidas de prevención. Claro. ¿Usted piensa, digamos, que el sistema de las instituciones que gobiernan la provincia se podría haber prevenido de alguna manera que tenga esta agresividad la epidemia, digamos, que estamos sufriendo de dengue? Sin dudas que sí. Sin duda. No podemos asegurar en un 100% que no iba a haber dengue, pero sí tenemos la certeza que la cantidad de pacientes afectados. Tucumán tiene la triste estadística de ser la provincia con más personas afectadas por el dengue. Es la más chiquita de todos, pero es la primera en el número de pacientes afectados. Es porque campañas de prevención, medidas de prevención, hay, ¿no es cierto?, un estándar internacional, incluso que está difundido por la Organización Panamericana de la Salud, que es muy claro cuando dice, estas conductas hay que llevarse a cabo durante todo el año, no solo en el verano, para evitar que los huevos que son depositados por el mosquito que es hembra estén, ¿no es cierto?, en estado de latencia durante todo el invierno y hagan eclosión al primer calor. ¿Qué se ha hecho al respecto desde el Ministerio de Salud como política sanitaria seria de prevención? Bueno, acá les digo, cero, no se ha hecho nada. Desde este programa venimos insistiendo mucho en eso, que se podría haber prevenido que se llegue a este punto de epidemia. Así es. Hay otro estudio serio que vale la pena mencionar, hecho por la Facultad de Arquitectura de esta provincia, en donde dice que en el Gran San Miguel, que incluye Tafí Viejo, hay 500 basurales a cielo abierto. ¿Dónde está la política sanitaria que haya trabajado para que esos basurales no sucedan? Ahí hace falta una interrelación, no solo desde el Ministerio de Salud, sino también desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde los distintos ámbitos gubernamentales, para que esos basurales que están abiertos, que cuando cae un poco de agua, el agua va goteando y queda y se introduce entre los recovecos, son los lugares más propicios para el desarrollo del mosquito que después transmite el dengue. Pero ¿qué es lo que da más marketing? No, el ministro de Salud caminando y visitando las obras que se hacen. El gobernador inaugurando, ¿no es cierto?, espacios que duran un mes y la calidad del material después se deteriora y se rompe. Entonces, ver guardias con 500 pacientes, 600 pacientes, con un personal de salud que está desbordado, porque uno dice, ¿qué cantidad de médicos, de enfermeras hace falta para atender 600 pacientes diarios, todos en una condición de salud sumamente afectada? Y es un número que, de acuerdo a lo que hay actualmente, no alcanza para nada. Entonces, es el fracaso. Tucumán está primero en número de dengue, primero en fracaso de política sanitaria y un personal de salud para colmo que está cobrando salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué nos hablan
de que gestionan bien en salud pública. Nos saquemos la careta de una vez, dejemos de ser hipócritas, dejemos de ser funcionales a aquello que tiene un objetivo puramente político y dejemos de darle la espalda a la población en materia de salud pública y atendamos los pedidos y los requerimientos de un personal de salud que está devastado, pero que aún así da las respuestas que superan el límite de su capacidad. Ahí es donde tenemos que centrar la atención y hacer un llamado a un diálogo genuino. Cita siempre va a concurrir a cuando sea convocado genuinamente. Eso es importante decir. Pero excluir en épocas de democracia hace que las características de este gobierno no sean el de un demócrata, sino que sean más bien aquellas actitudes de un fascismo. Y Juan Mansur en eso es campeón para hacerlo, ¿no? Exacto. Bueno, doctor Julián Asif, le agradezco mucho que haya estado presente hoy. Sepa que desde este programa, desde estos colegas, vamos a seguir dándole cobertura, seguimiento a la lucha que están llevando a cabo. Y a usted, señora, señor, que están escuchando en su casa, bueno, que ya deben haber escuchado las palabras del doctor de la situación de gravedad, además inusitada, que está viviendo nuestra provincia. ¿Por qué? Porque en el contexto de una epidemia como estamos viviendo y siendo una de las peores provincias en lo que respecta a la respuesta que estamos dando con la situación del dengue, miren en la situación que está puesto nuestro personal sanitario. Bueno, adelante, Adrián.